Mira, primeramente quiero de manera rápida, agradecerle la presencia de todos ustedes en este conversatorio, en esta reunión fraterna que estamos teniendo con motivo de la celebración de la Semana de Venezuela. Agradecerle al Instituto Juan Domingo Perón, el Instituto de mi general Perón, acá en esta vieja casona donde su espíritu pasea y está presente. Y agradecerle también a las representaciones diplomáticas de los cuerpos diplomáticos, especialmente pues a los compañeros de la Embajada de Cuba y al compañero que siempre que lo veo por allá, compañero de la República, de la querida hermana República de Haití. Haití. Ayer se me presentó un joven, anteayer, en la conferencia que tuvimos en el Centro de la Cooperación, un joven un historiador, que está haciendo un trabajo sobre la Revolución Haitiana. Estuvimos conversando anteayer mucho sobre... Nosotros no tenemos la dimensión del influjo que tuvo la Revolución Haitiana para nosotros, para todo este continente. Y casualmente hoy y ayer, todo este tiempo, estos 200 años de pesares, de dificultades, de desesperanza del pueblo haitiano, no es otra cosa que el resultado del imperio, de no perdonarle a Haití aquella revolución de color, aquella revolución que se dio a principios del siglo XIX. Por eso nosotros tenemos un compromiso impostergable con Haití. Por ahí casualmente recibí un documento esta semana de algunos movimientos sociales y políticos, yo se lo mandé al canciller. Por supuesto, este es un tema que lo expreso como militante y no como embajador, solicitando de más de 30 naciones del mundo y intelectuales, políticos del continente, solicitando la desmilitarización inmediata de Haití. Entonces, bienvenido, hermano. Bien, mire, yo no es mucho lo que puedo decir después de estas 3 intervenciones tan importantes, y tan nutridas, y creo que resumen, no es mucho lo que yo pueda quizás agregar de los logros de la Revolución Bolivariana. Sin embargo, yo sí me voy a permitir muy rápidamente hacer un paneo de lo que pienso yo que es un resumen de los logros de la Revolución y de la irradiación de esos logros de la Revolución en estos 10 años, en estos 12, casi 13 años de revolución. Yo creo que hay elementos fundamentales que tenemos que destacar aquí. El primer elemento fundamental era que era posible en el continente, aún en un momento histórico donde se promulgaba el fin de la historia y el fin de la ideología, que se hiciera una revolución. Yo creo que ese es el primer elemento, que era posible un proceso revolucionario. Y cuando hablamos de un proceso revolucionario, era que era posible hacerlo rompiendo con el andamiaje del pasado, produciendo una ruptura y enfrentando las consecuencias de ese rompimiento o ruptura. Pero el segundo elemento fundamental era también demostrar que era posible hacerla en paz.
Eso no significa que no de manera conflictual, ojo, porque las contradicciones están ahí, pero teniendo la capacidad de llevarla a cabo en paz. El tercer elemento era que en ese fin de la ideología era la posibilidad de plantear una revolución socialista, enseñando que ese socialismo planteado y presentado ante Venezuela y el mundo, ante Venezuela y la región, estaba consustanciado, pensado con los elementos que lo hacían en términos sociológicos, y que era posible recoger en las experiencias del pasado, recoger en esas experiencias variables que hacían y que daban la posibilidad del planteamiento de una revolución socialista en el continente. Poder recoger las bases presocialistas que dieron o echaron base a la revolución de independencia nuestra, la base de la revolución popular nuestra, porque la independencia suramericana en sus dos corrientes tenían como base una concepción popular, la construcción de una democracia popular, que se tergiversó después, esa es otra cosa, pero en su esencia, en su base. Y si no, empecemos a leer Montagudo, Castelli, Belgrano, y ahí empezamos Bolívar. Bolívar inclusive lo dice, democracia popular, no hay posibilidad de una democracia, lo dice, lo desagrega. Que después tuvimos nuestro compañero que me está enseñando allá, Artigas, perdón, sí, por supuesto, ahí está el mejor ejemplo. El mejor ejemplo de una democracia popular es Artigas. Entonces estaban ahí. Entonces hubo la posibilidad de la revolución bolivariana de tomar eso que está en la base presocialista de un proyecto nacional de patria grande, y que después se va a entrelazar con todo lo que representó en Latinoamérica, todas las luchas para continuar la emancipación que se dieron a partir de 1860 en el continente, en esa búsqueda de tratar de resolver el tema de la conformación de los estados nacionales fraccionados aquí se dieron. Por eso nuestra historia muchas veces es hasta contradictoria para entenderla, si no empezamos a interpretar esas raíces. Entonces nosotros se dio una guerra federal, el surgimiento del pueblo que quiere retomar el hilo, el proyecto bolivariano, pero aquí también se dio, lamentablemente fue un proceso revolucionario que vencidos, y entonces ahí surge la oligarquía del continente e imponen modelos liberales muy adecuados para las estructuras de poder. Por eso es que si uno agarra a Mitre y agarra a Guzmán Blanco en Venezuela y los desagregamos los dos, los podemos cambiar chucos, sí, y no hay mucha diferencia. Y si rebuscamos en el resto de la historia de nuestros países, vamos a encontrar esos paralelismos. Y la revolución bolivariana entonces permitió que retomáramos también todo el bagaje de influencia que tuvo la generación 1900 que tocaba Fernández, que fue el resurgir de una generación
que tiene la capacidad de cuestionar el positivismo que había marcado el pensamiento político latinoamericano y caribeño. Y ahí lo enfrentan. Claro, aquí dirán unos muchachos, pero yo nunca he oído eso, nunca he visto. Sí, ¿y saben por qué? Porque en nuestros países las propias estructuras de poder invisibilizaron y escondieron toda esa literatura y la diezmaron, esos procesos históricos, y se escribieron otros que son las que oficialmente a nosotros nos enseñaron. Y después vino la Revolución Mexicana con toda su carga de búsqueda de la igualdad y todo lo que irradió la Revolución Mexicana, y que se entrelaza con el fenómeno de la Revolución rusa, la Revolución bolchevique, pero esta con una carga originaria de nosotros, de nuestra propia esencia. Eso la Revolución Bolivariana lo va tomando, y nuestro máximo líder lo va tomando y lo va leyendo y lo va amalgamando y va encontrando en esas raíces. Entonces, Ugarte, Blanco Fombona, Vasconcelos, luego lo que representa la Revolución Mexicana, luego lo que trae como consecuencia en la crisis de los años de la década del 20 el surgimiento de Perón. Perón es una consecuencia de un proceso histórico. Como consecuencia de Chávez, chicos, también es así. Como consecuencia somos nosotros, y ahí se toma qué elementos. Por eso a mí me da risa, porque hay que tener mucho cuidado, y aquí saludo a la juventud peronista, a todos los muchachos del peronismo militante. Hay que tener mucho cuidado, muchachos, con las contradicciones que por ahí nos meten cuando nos hacen preguntas intencionadamente. Nos preguntan, mira, ¿y Perón qué será? ¿De izquierda o de derecha? Esas preguntas no son casuales. Esas preguntas llevan el veneno adentro, porque Perón hay que evaluarlo en el contexto histórico. De lo que sí no hay duda es que Perón fue un revolucionario, y el peronismo, yo sé que hay compañeros que se ríen por lo que yo estoy diciendo, y esas son las etapas que vamos superando en el tiempo. El peronismo no es la expresión de un partido, no es una expresión de un partido, como tampoco lo es el chavismo, no es la expresión del PSUV, es la expresión de una idea política, de una visión política, de un pensamiento político que nunca será acabado, sino que tiene proceso. Hoy el peronismo tiene obligatoriamente que estarse nutriendo de los procesos que se dan en el continente, y seguramente lo que llamamos chavismo, así como se nutrió de Perón, etc., se nutre también de las propias experiencias que hoy se dan en el continente. Entonces la Revolución Bolivariana permitió colocar eso también en el tapete, y logró recoger a Mariátegui, y logró recoger a Haya en la Torre, y llegó a recoger a Velasco, y llegó a recoger a Torres, la experiencia vivida en Bolivia, etc. Eso permitió a la Revolución Bolivariana colocar y amalgamar en una propuesta inédita, y eso trae como consecuencia demostrar que era posible un planteamiento socialista con características nacionales, nuestro, indoamericano,
y que tenía que ver con la identificación de nuestras propias realidades y que tenía que ver también con la mezcla y el amasado de esas expresiones revolucionarias que se vieron en el continente y que en muchos casos no las podemos etiquetar que si de derecha o de izquierda, porque eso entonces tiende a la confusión. Y trae como consecuencia entonces demostrar de que había la necesidad de revisar la teoría política que le debería dar sustento a un proceso revolucionario y socialista, una propuesta socialista en este continente. Y en ese sentido se empiezan a romper los dogmas. Y viene un proceso de discusión, de debate, de revisión de los dogmas. Y nos colocaron toditos, a todos, sin excepción, nos colocaron en el centro del debate. A quienes eran de izquierda extrema, de centro izquierda, de derecha extrema, todo el mundo se colocó en el debate, aún los más opositores. Y en ese debate es que permitió ir resurgiendo visiones, mecanismos, formas que le van dando fisonomía al proyecto socialista nuestro. Pero además la revolución bolivariana en estos 3 años también demostró que se podía resolver la dificultad que colocaron las élites con relación al estamento militar versus el estamento civil. Tema de debate duro en algunos países. Nosotros, voy a decir una cosa aquí, a lo mejor yo me atrevería a decir que nosotros lo tenemos resuelto. Yo no creo no equivocarme, creo tenerlo resuelto porque hemos metido en las raíces propias, están en las raíces propias de nuestro origen ese tema, interpretar de que las Fuerzas Armadas no son instrumentos de élite, sino que son la expresión armada de un pueblo. Por lo tanto, ahí está la diferencia entre una revolución armada y una revolución desarmada. La revolución nuestra es una revolución armada. ¿Pero por qué es armada? Porque el proyecto de Estado que tiene el monopolio del control de la violencia responde a un pueblo y no responde a una élite. Que si nosotros nos rebelamos también nos dan en la nuca a nosotros. Así de sencillo. Si nos desviamos, pues responde un pueblo. Entonces, eso es otro elemento importante que la revolución ha colocado en el tapete. Rompió con toda la teoría política al tema de la posibilidad de relaciones abiertas con el mundo. Tuvimos alguna ventajita, que quizás las condiciones materiales de nosotros las hacían. Hubo una ventajita que teníamos, es que teníamos petróleo. O sea, el chorrito lo cerraban y lo abríamos y así íbamos y así andamos. Esas son condiciones. Pero interpretar también de que esta revolución tenía que resolver el tema del carácter, no una revolución para exportar, pero que su sustento está en la medida en que la vanguardia que ella representa vaya irradiando al resto del continente, entendiendo lo siguiente, que no andamos exportando nuestro modelo, el modelo
de proyectos socialistas debe nacer de la propia esencia de las naciones y debe tener los tiempos, las particularidades de cómo se deben hacer en cada una de nuestras naciones. Por lo tanto, no. Pero también demostramos lo siguiente, que la vía constituyente era posible sin que se desviara a los procesos constituyentes tradicionales. Procesos constituyentes que se centraban en una élite que decidía dentro de un Congreso la modificación constitucional. Nosotros demostramos que eso no era posible, que si bien había un elemento de expresión representativo en términos que había que elegir los constituyentistas, para el verdadero poder constituyente no eran ellos. El verdadero poder constituyente era el pueblo, que se volcó, activado políticamente y revalorizando a los políticos, a presentarle propuestas. A mí nunca se me olvida una propuesta que a mí me llamó mucho la atención en mi país en esa época. Allá en Venezuela, en una carretera, venden las panelas de San Joaquín. Ustedes se acuerdan, son unas panelas como especie de un budín, que lo venden en la carretera de un pueblito que se llama San Joaquín y está en un peaje de una autopista. Desde que yo tengo uso de razón existe. Y recuerdo que la gente de San Joaquín se presentaron al Congreso Nacional, al poder, a los constituyentistas, y dijeron que ellos querían que su constitución, las panelas de San Joaquín, tuviera rango constitucional. Entonces mucha gente se podía reír de eso. No hay que reírse de eso, sino que era la mejor demostración de que era un pueblo diciéndole a los constituyentes de pulmón, tú me estás representando ahí, pero aquí el poder constituyente lo tengo yo. Y Venezuela pudo demostrar que el poder constituyente no es transitorio. Un proceso constituyente es permanente. Siempre el poder constituyente es permanente. El que es transitorio es el poder constituido, porque salimos, entramos, o salimos y no entramos más nunca. ¿Ves? Pero eso también nos permitió decir de que podíamos hacer una democracia, buscar una democracia popular, participativa y protagónica. Pudimos demostrar que era posible, y estamos demostrando que es posible transferir poder al pueblo. También hemos podido demostrar que hay la posibilidad de romper con la economía política tradicional que nos había marcado la teoría económica, que nos había marcado todas las corrientes de pensamiento. Y yo siempre doy un ejemplo, y me voy a atrever a decirlo aquí. Y me disculpa que aquí está Rodrigo, que es economista, pero lo que yo voy a decir a lo mejor es una locura, un exabrupto, pero no tengo la mejor duda de que es así. El mundo en que nos educamos nosotros, Rodrigo, fue un mundo de las complejidades que servían de mecanismo de dominación por élites intelectuales. Tanto es así que en nuestras universidades uno medía el conocimiento no de un estudiante de acuerdo a las palabras más raras o más dificultosas que expresaba en un trabajo. Y así se empezó a hacer la teoría. Y empezamos a complejizar más de lo que había que complejizar toda la teoría. Y en la economía no fue diferente. Y voy a decir algo aquí. Chávez, con las 4 operaciones básicas de sumar, restar, multiplicar y dividir, y un gran sentido común, derrumbó eso y puso en tela de juicio la teoría económica tradicional. Con 4 operaciones, no fue más: suma, resta, multiplicación y división, más sentido común. Y eso yo creo que es uno de los grandes valores, herencias que nos dan los logros de la revolución. Y por supuesto luego es la
posibilidad de interpretar todos nosotros que hay un camino por recorrer, que el socialismo y la posibilidad de una revolución socialista bolivariana, además de tener los cimientos propios de lo que somos, puede ser construido a partir del esfuerzo de toda una sociedad para lograr hacer las propuestas que busquen como elemento fundamental el bien, la felicidad de los seres humanos. Por eso es que el socialismo lo vemos nosotros en la perspectiva de un medio y no de un fin en sí mismo, para lo que tiene que ser al final, que es la suma de felicidad posible, tal como Bolívar definió el modelo político venezolano o bolivariano. Y por supuesto, todo esto ha implicado ser creativo, inventar y hacer en algunos casos cambios sustancialmente radicales. Y aquí hay que tener mucho cuidado con la palabra radical, Rodrigo, que no se vaya a confundir. En términos de ir cambiando en la dinámica social y política, ir cambiando los elementos que daban. Hemos cambiado un andamiaje jurídico, nos dimos una constitución en su momento. Habría que preguntarnos qué va a pasar en esta nueva fase. ¿Estará nuestra constitución así como armadita? Yo particularmente tengo profunda duda. Creo que para el salto, para otro salto, tenemos que ir, porque las constituciones no pueden ser estructuras pétreas, tal como los preámbulos, que son inamovibles. No, responden a una dinámica, una realidad social y política de nuestras naciones. Bueno, yo creo, no quería dejar, por supuesto todo lo demás lo tocaron los compañeros, en el tema de salud pública, en el tema de la revolución en términos sociales, productivas. El tema de mecanismos de integración han sido fundamentalmente positivos. Nosotros tenemos mecanismos, aquí está un mecanismo que yo siempre lo pongo. Nosotros, el fondo argentino y Venezuela, el fondo Néstor Kirchner, nosotros le entramos combustible a ustedes, Argentina nos paga, pero ese dinero no va a Venezuela. Con ese dinero nosotros pagamos lo que llevamos para Venezuela. Entonces eso reduce las posibilidades de desgaste en términos de divisa y no coloca el intercambio sobre la base del dólar, el euro, como lo dijo Rodrigo, no lo coloca en primer plano. Pero además de esto tiene algo mucho más importante también, y el tema de las relaciones nuestras con Cuba. Hoy estamos enfrentando, aprovechando la presencia del ministro consejero de Haití, de que tenemos que iniciar proyectos que tienen que ver con resolver en términos prácticos temas o dificultades que tienen naciones. Hoy estamos iniciando, se firmó un acuerdo entre Argentina, Cuba y Venezuela para ir colocando algunas piedras en términos productivos que permitan a Haití salir adelante. No es solamente llegar y ayudar a esa gran masa de compatriotas haitianos que están en dificultades económicas, sino es crear una base productiva también para que empiecen a caminar. Y eso hay que hacerlo. Eso es parte de la complementación, pero además también, en este momento, todos nosotros estamos abocados, y esto tiene una alta significación, a que el sostenimiento de la democracia, la preservación de los gobiernos legítimamente y como respuesta o como resultado de la voluntad popular deben de respetar, si no queremos injerencia de
Tercero, en nuestro continente. Nosotros tenemos los pantalones lo suficientemente largos para que nadie nos venga a tutelar ni a monitorear. Fíjense lo que está pasando en Paraguay. Hoy, yo no sé si sería bueno salir de acá, ir a la embajada de Paraguay a preguntarle a los compañeros, tantas más paraguayos que están ahí. Si ese golpe, que es un golpe de Estado, se materializa, un golpe para el continente, para el corazón del continente. Y ahí es donde tenemos que tener conciencia. Conciencia. Elevar todos los días los niveles de conciencia. Y de que este es un proceso largo, constructivo, donde requerimos, no hay posibilidad de permanencia en el tiempo de los procesos revolucionarios si no estamos todos involucrados y todos montados en el mismo tren, indistintamente de que los trenes puedan caminar con diferentes ritmos. Eso no es importante, porque eso hay que tenerle cuidado también. Por eso a mí no me gustan las comparaciones. Yo siempre le digo esto a los compañeros: la revolución bolivariana, los tiempos que nosotros hemos manejado, a lo mejor no son los mismos que puede estar manejando Cristina, o la presidenta Cristina aquí, lo que manejó Chávez allá, lo que puede manejar Lugo, lo que puede manejar otro, porque hay realidades. Lo que sí es importante es que el objetivo allá, ese objetivo que tiene que ver con la igualdad social, la inclusión, la complementación productiva, la capacidad para resolver el tema de la pobreza, para que no solamente tengamos oportunidades, porque las oportunidades sin las condiciones no sirven para un carajo. No es igual un muchacho que come 3 días a la semana y le doy la oportunidad que vaya a la universidad 3 días al día, que el que come una sola vez al día. Por eso es que lo que damos, eso no es dádiva, es crearle condiciones para que esas oportunidades puedan ser aprovechadas. Esto es algo muy importante. Un poco como decía Rodrigo, a cada quien de acuerdo a sus necesidades y de cada quien de acuerdo a sus capacidades.